Lectura Derecho. Curso Preparación para el EGEL. Parte 4. Historia del Derecho Mexicano. Concepto y contenido de la disciplina. Es la disciplina que estudia de manera sistemática, crítica e interpretativa los fenómenos jurídicos del pasado que han tenido verdadera importancia y trascendencia en la sociedad. Historiografía jurídica mexicana. Una manera sencilla de definirlo es la siguiente: historia de la historia, es el estudio del modo como se ha hecho la ciencia de la historia o a través del tiempo, de manera individual o por corrientes o escuelas. Nuestras raíces indígenas. Indígena, latín, indigna, oriundo, nativo, se da genéricamente nombre de indígena a todo aquello que es relativo a una población oriunda del territorio que habita, cuyo establecimiento en el mismo precede al de otros pueblos o cuya presencia es lo suficientemente prolongada y estable como para tenerla por oriunda. Con el mismo sentido se utiliza, con mayor frecuencia, el término equivalente nativo, presente en expresiones como idioma nativo. También es recurrente hablar de pueblos originarios. Marco geográfico e histórico mesoamericano. Esta región comprende el espacio que va del Trópico de Cáncer, en la República Mexicana hasta Nicaragua en Centroamérica. En la cultura mesoamericana han sido señaladas tres grandes etapas: la preclásica, la clásica y la posclásica. Organización social de los mexicas. La base de toda organización política y social era el calpulli. En cuanto a la organización social, descansaba sobre las bases de una división entre dos clases, la dirigente, pipillín, y una gran masa trabajadora, macehualtin. Principales instituciones mexicas y lo jurídicamente valorable. Un conjunto de calpullis integraba una unidad política denominada Autocayotl, mismo que era gobernado por el tlatoani, que era un gobernante vitalicio con poder judicial, político y militar. El tlatoani escogía una especie de adjunto suplente que se llamaba Cihuacóatl, quien lo auxiliaba en el gobierno. Además presidía el Tribunal Supremo, Teopilcali. Otros tribunales eran el Tlaexitlan y el Tecali. Marco histórico de referencia. En el aspecto jurídico, el sistema romano canónico se impondría en nuestro país a través del derecho castellano, no solamente porque así se estableció desde un principio, sino también porque las autoridades llamadas a gobernar la Nueva España estaban formadas en la tradición jurídica castellana y por lo mismo ese era el régimen de aplicar. El problema de la dispersión legislativa en la Edad Media. Se conocían dos etapas, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. En la Alta Edad Media se identificaba por la multitud de entidades políticas, muchos de los cuales respondían al mismo tiempo a diversos núcleos de poder, rey, señor, etc., con esferas de influencias muy mal diferenciadas. Ello fue la causa de infinidad de sistemas jurídicos de lo más dispar que florecieron. Cada núcleo de población pretendía tener su propio ordenamiento jurídico, a los cuales en términos generales se les conocía como fueros municipales. Buscando la unificación legislativa en Castilla. Esto corresponde a la Baja Edad Media, en donde se inicia la unificación política. Sería iniciado por Fernando III, el Santo, pero sobre todo su hijo Alfonso X el Sabio, fue quien realmente llevó al derecho castellano a los primeros plenos de la Europa medieval, aunque no logró la unificación, pero sentó las bases para ello. Alfonso X mandó traducir del latín al castellano, con algunas modificaciones por lo que no era exactamente igual, el liber judiciorum con lo que se llamó fuero juzgo, mismo que se otorgó como fuero municipal o varias localidades. Mandó también preparar una clase de código tipo o modelo para otorgarlo a todas aquellas poblaciones que no tenían fuero propio. A este cuerpo legislativo se le llamó fuero real, aunque no fue muy bien aceptado. Después se dictaron también el ordenamiento de Alcalá o leyes de Alcalá. La formación del derecho común. Durante el siglo XV varias cortes pidieron a los soberanos hicieran una recopilación de las diversas disposiciones legislativas entonces dispersas, la cual no se logró hasta 1480. A petición de las Cortes se reunieron en Toledo, encargando los reyes católicos la misión al doctor Alfonso Díaz de Montalvo, quien lo concluyó e imprimió en 1484 con el nombre de Ordenanzas Reales de Castilla. Finalmente, quien logró recopilar de manera oficial el disperso derecho castellano fue Felipe II en 1567 con la recopilación de leyes de estos reinos, popularmente conocida como la Nueva Recopilación, que junta con los 7 partidos se aplicarían en México colonial. En 1865 se hace otra recopilación por Juan de la Reguera Valderrama llamada Novísima Recopilación de Leyes de la Nueva España. Descubrimiento y conquista. Marco jurídico de la empresa colombina.
Dentro de las principales instituciones jurídicas que los castellanos utilizaron para sus empresas colonizadoras en las Indias, mencionaremos la capitulación, la hueste y la instrucción. Capitulaciones, es una forma de convenio de origen medieval mediante la cual los soberanos de Castilla acordaban con los particulares una serie de concesiones a cambio de especiales servicios a la corona. Hueste, era una institución de origen medieval, de naturaleza castrense, mediante la cual un señor o un consejo municipal, con sus propios medios formaba un ejército para realizar, a nombre del rey, un hecho de armas a cambio de ciertos privilegios, particularmente sobre el territorio que se ganase. Instrucción, documento en el que la autoridad indígena daba las reglas a las que se debería someter la expedición, tales como la forma en que debería realizarse la hazaña, el comportamiento de los expedicionarios, etc. ¿Cuál fue el marco jurídico de la empresa colombina? Encontramos el documento conocido como las Capitulaciones de Santa Fe, que no es más que un acuerdo al que llegan los Reyes Católicos y Cristóbal Colón en 1492. ¿Qué contenía dicho documento? Ciertos principios en los que se establecía que las tierras que encontrase en su camino a la India quedarían incorporadas a la corona de Castilla. ¿Cuáles fueron las principales instituciones jurídicas que utilizaron los castellanos? En la capitulación, el objetivo principal fueron los descubrimientos y conquistas, eran permisos, licencias. La hueste, era una institución de naturaleza castrense, mediante el cual, un señor o un consejero municipal, con sus propios medios, formalizaban un ejército para realizar a nombre del rey, un hecho de armas, también iban autoridades fiscales para cobrar impuesto. La instrucción, era un documento en el que la autoridad indiana, daba las reglas a las que se debería someter la expedición. Se delegaba el mandato o poder en los caudillos, la facultad coactiva y la jurisdicción militar, civil y criminal, pero su valor principal fue el político. El problema de la justificación. Fue creada para dirigir desde el punto de vista político a las colonias, cuidando no fuesen afectados los intereses reales. Regulación jurídica de las conquistas. Y los descubrimientos tenían que ser probados en cristiandad y buena conciencia, celosos de la honra de Dios y servicio nuestro, amadores de la paz. 2. Procuraran entender la tierra que se hallasen. El 13 de julio de 1573 el rey Felipe II promulgó las ordenanzas de los nuevos descubrimientos, nuevas poblaciones y pacificación de los indios. El humanismo jurídico. La segunda escolástica, su influencia en América. ¿Cuál fue la influencia en América de la segunda escolástica? La Europa medieval alcanzó una unidad espiritual, en el mundo de las ideas, y su máxima expresión en el siglo XIII, encontramos el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, y muchas veces se identifica la escolasta con lo mismo. Derecho novohispano. Sistema de fuentes legislativas. ¿Cómo surge el derecho novohispano? Debido a la influencia de Madrid era tan preponderante. ¿Cuál fue el sistema de fuentes legislativas? Una de las principales fuentes del derecho es la legislación, de ella emanan, ordenanzas, reglamentos, decretos. Cabe aclarar que algunas normas del derecho indiano valían solo en algunos territorios ultramarinos. ¿Cuál fue el fomento de toda legislación de la Nueva España? Era la corona, y su ratificación era necesaria para que tuviera validez, y encontramos a los virreyes gobernadores. Fuentes formales. ¿Cuáles son las fuentes formales en la Nueva España? Primera, legislación. La doctrina. Uno de los principales autores es Juan Solórzano Pereira, Juan de Matienzo, 1567, etc. La costumbre, autorizada por las autoridades. La jurisprudencia, el papel creador de la jurisprudencia ha sido reconocido. Derecho indiano. Primeros proyectos de recopilación. ¿Cuáles fueron los primeros proyectos de recopilación? Encontramos a López Velasco y Obando a Diego de Encinas. Reforma. La labor recopilatoria indiana se limitó a transcribir y ordenar literalmente las disposiciones indianas. El Consejo de Indias encargó en 1602 a Diego de Zorrilla, la formación del necesario proyecto de recopilación de leyes indias. Después de más de 100 años de recopilación se llega al feliz término de la recopilación indiana. Recopilación de leyes de las reinas de Indias. En la recopilación de 1680 da una unidad a la dispersión colonial, por ello esta recopilación representa la base y principio del que debe partir cualquier trabajo histórico judicial indiano. Se confirma de haber sido el único cuerpo legal general que cedió para Indias durante los 300 años. Posteriormente encontramos como último esfuerzo recopilador indiano,
El nuevo Código de las Leyes de India, se proyectó en la segunda mitad del siglo XVIII, no se trataba de un código sino más bien de una recopilación. Literatura jurídica indiana. Las leyes de Indias, la legislación española, legislación adicional en distintas materias, civil, penal y de trabajo, que se fue integrando con las reales cédulas que para casos concretos expedía el monarca español y que en rigor constituyeron moldes a seguir en casos similares. Reformas borbónicas. A partir de los años 40 del siglo XVIII, comienzan a darse algunas de estas reformas en la Nueva España. La legislación así lo sugiere, por ejemplo, en cuanto a la Iglesia, la corona redujo el poder del arzobispado de México y limitó las funciones de los obispos, por pragmática real, 1748, prohibió la intervención del clero en la redacción de testamentos civiles, 1754, ordenó la expulsión de los jesuitas, 1767, dispuso que la doctrina se enseñase en español, 1772, estableció leyes desamortizadoras para enajenar bienes raíces de hospitales y otras obras benéficas, cédula real, 1798. En otro orden de cosas, se contrarrestó el poder del virrey y el de la Real Audiencia. Algo muy importante fue la modificación del aparato burocrático desplazándose a peninsulares residentes, así como a criollos, para dar cargos a profesionales inmigrantes. De estos cambios ha quedado una vasta y reveladora legislación sobre las diferentes formas y normas establecidas por los Borbones. El proyecto borbónico se impulsó en la metrópoli y sus dominios bajo el reinado de Carlos III, deseoso de conocer lo que tenía en la Nueva España, envió al conde José de Gálvez hacia 1765. A pocos años de su llegada, este reorganizó la educación, el ejército y el sistema aduanal, creó el estanco del tabaco y nuevos impuestos, y estableció lo más importante de las reformas borbónicas, el sistema de intendencias, cuya ordenanza fue promulgada en 1786. Esta real ordenanza, de carácter general y de observancia obligatoria, reunió una serie de disposiciones, destinadas a regular u ordenar homogénea y sistemáticamente las instituciones novohispanas. Su aplicación fue decisiva para la organización integral, y vino a ser una especie de constitución en la época, aunque la ejecución de sus disposiciones tropezaría con problemas. Gracias al sistema de intendencias, se implantó precisamente una nueva organización territorial y administrativa. Las intendencias abarcaron los factores político, económico y militar de sus jurisdicciones, y quedaron bajo la autoridad de los intendentes nombrados por el monarca, con funciones de justicia, hacienda, guerra y policía de provincia, quienes sustituyeron a los gobernadores provinciales. La división territorial tomó como base las provincias existentes para formar 12 intendencias, cuyos nombres fueron los de las ciudades capitales: México, sede de la Intendencia General o Superintendencia; Puebla, Veracruz, Mérida, Oaxaca, Valladolid, Guanajuato, Zacatecas, Durango y Arizpe. La capital de la Nueva España adquirió otra fisonomía al surgir edificios palaciegos, tránsito de carruajes, billares y cafés, así como una serie de obras públicas, instalación de alumbrado público, saneamiento de calles, reparación y ampliación del acueducto de Chapultepec, establecimiento de hospitales. Durante los siglos XVII y XVIII, la sociedad se hizo más compleja por la mezcla racial. El proceso del mestizaje fue creciente e incluyó no solo al elemento blanco unido al indígena, sino también a las múltiples castas cuyo origen se fue alejando cada vez más del tronco común. Principales instituciones del gobierno indiano metropolitanas. ¿Qué es el derecho metropolitano? Se refiere a la expresión legislativa del derecho indiano y encontramos la ley, la real pragmática, la real provisión, la real cédula, la real carta, la real ordenanza y la real instrucción. Explica cada una de ellas. La ley, eran cuerpos protocolarios, cuya única misión era intervenir en la transmisión hereditaria de la corona. La real pragmática, era emitida por el rey, constituyó la más relevante forma de creación del derecho indiano. La real provisión, precepto dado por el rey de contenido específico, ejemplo, un nombramiento. La real cédula, fue la manera más usada para legislar por los monarcas castellanos. La real carta, es un escrito en el que el soberano contesta cuestiones que los súbditos lo plantean. El virrey y el superior gobierno. El virrey era la única autoridad absoluta quien a su cargo unía el del presidente de la Real Audiencia,
gobernador general, capitán general, intendente de la Real Hacienda y administrador del Regio Patronato de Indias. Locales y municipales. Monarca y alcaldes y corregidores. Judiciales. El Tribunal de la Santa Fe. Conocido comúnmente como Tribunal de Inquisición, que se ventilaban asuntos contra la religión católica. El Tribunal de Minería. Se creó para dirimir cuestiones únicamente de esta índole. Tribunal Militar de la Acordada, que castigaba delitos graves contra la disciplina militar, así como a maleantes y salteadores de caminos. La independencia y el derecho. La Revolución Francesa. Aspectos jurídicos, Constitución revolucionaria y códigos napoleónicos. Durante la Revolución Francesa, ¿qué aspectos jurídicos podemos señalar? En Francia, el clero y la nobleza eran las clases dominantes. El resto de la población vivía en condiciones muy desfavorables y tenía que pagar tributos cada vez mayores. ¿Qué sucede con estos abusos? En 1789 se unen representantes de los grupos sociales descontentos y acordaron elaborar una nueva constitución. Sus objetivos eran suprimir los privilegios al clero y a la nobleza, y a garantizar la libertad e igualdad de los ciudadanos, situación que no fue aceptada por el rey. Ante tal negativo se levantan en armas, y finalmente cedió al rey Luis XVI. ¿Qué expidieron dicho grupo y qué personaje sobresalió? La famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sus principales artículos son: 1. Los hombres nacen libres e iguales en sus derechos. 2. Los derechos naturales e imprescriptibles son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. 3. La soberanía reside esencialmente en nación. 4. Todo hombre es inocente mientras no sea declarado culpable. El personaje que sobresale es el general Napoleón Bonaparte. ¿En qué influyó la Revolución Francesa? Permitió sentar las bases de las instituciones políticas actuales de la mayoría de las naciones. Con la Revolución Francesa decretó el fin de la monarquía y el principio de la República Francesa. ¿Cuáles fueron los códigos napoleónicos? El primer gran código de derecho privado fue el de los franceses o Código de Napoleón de 1810, después del Código de Procedimientos Civil, el Código de Comercio, el Código de Instrucción Criminal y finalmente el Código Penal de 1810. Fue Francia el primer país en tener código en sentido moderno. El pensamiento jurídico y los movimientos libertadores en América. En el período independiente, Morelos elaboró un documento titulado Sentimientos de la Nación, y con el cual se inauguraron los trabajos del Congreso de Chilpancingo. El 14 de septiembre de 1813 se dio a conocer por primera vez en nuestro país las ideas de soberanía, de representación popular, de división de poderes y algunos derechos del hombre en torno al concepto de libertad. La Constitución de Apatzingán, históricamente conocida como Decreto Constitucional para la América Mexicana. Antecedentes de Cádiz. Fue la respuesta de los insurgentes a la promulgación de esta Constitución, que con plenitud de principios liberales pretendió detener el ansia libertadora de las colonias americanas. Explica los antecedentes de Cádiz. Fue la primera constitución formal que rigió México y estuvo en vigor hasta 1814. ¿En qué año se promulgó la Constitución de Cádiz? El 30 de septiembre en 1812. ¿Qué papel ocupó esta Constitución en nuestra independencia? ¿Por qué repercutió en el comienzo del movimiento independentista mexicano? Representó el triunfo de la burguesía en el Imperio Español. La Constitución de Apatzingán. De una breve reseña anterior a la Constitución de Apatzingán. Al iniciarse el movimiento de independencia de lo que posteriormente sería México, aparecen los primeros esfuerzos para lograr una organización propia y autónoma que salvara a quienes habían sido explotados, tanto económicamente como socialmente, durante los años de la colonia. ¿Qué documento sirvió de antecedente a la Constitución de Apatzingán y por quién fue escrito? Sentimientos de la Nación, que recoge su pensamiento socioliberal, contenía principios políticos que posteriormente darían forma al Estado mexicano. Fue escrito por José María Morelos y Pavón en Chilpancingo en 1813. ¿Cuál fue el nombre con el que se decretó la Constitución de Apatzingán? Como decreto constitucional para la libertad de América Mexicana. ¿En cuántas partes se dividía la Constitución? En dos, una dogmática y otra orgánica. Menciona cada una. Relativa a la organización del país y sus puntos esenciales, encontramos que la religión católica era la única a progresar una soberanía nacional,
el sufragio universal consagraba las garantías de seguridad jurídica, propiedad, igualdad y libertad de los ciudadanos. Fijaba las provincias de la América Mexicana y la forma de gobierno ya se dividía en tres. A. Legislativo. Radicaba en el Congreso Nacional. B. Ejecutivo. Se depositaba en 3 personas. C. Judicial. Depositado en el Supremo Tribunal de Justicia. ¿Cuáles eran las tendencias marcadas de esta Constitución? Los principios democráticos para el principio de la independencia. Esta Constitución se llevó a la práctica. No porque las circunstancias no lo permitieron. ¿Qué reacción provocó la Constitución de Cádiz? El descontento de los criollos, españoles nacidos en América o Nueva España. Plan de Iguala y Tratados de Córdoba. ¿Con qué otro nombre se le conoce al Plan de Iguala? Las 3 garantías. ¿Por qué las 3 garantías? Porque eran 3 motivos que los unían: religión única católica, unión de todos los grupos sociales e independencia de México. Cada garantía se representó con un color y se hizo con ellos una bandera, símbolo de la nueva nación. ¿Entre qué personajes se da este plan? Entre Vicente Guerrero y Agustín Iturbide. ¿Qué intereses representa cada uno? Vicente Guerrero era el continuador del movimiento iniciado por Hidalgo y Morelos. Iturbide representaba los intereses de los criollos ricos y los españoles que vivían en América y no querían depender de España. ¿En qué año se firmó ese plan y qué contenía? El 24 de febrero de 1821, se invitaba a todos los habitantes de la Nueva España a olvidar sus divisiones y a unirse para alcanzar la independencia. ¿Quiénes firmaron los Tratados de Córdoba? Juan O'Donoghue y Agustín de Iturbide, en el cual se reconoció la independencia de México. ¿Quién era Juan O'Donoghue? Fue el último español enviado para gobernar a la Nueva España, en 1821, pero se da cuenta de que los mexicanos querían la independencia y convención de que no podría gobernar, firmó el tratado. Con la firma del tratado, ¿qué sucede? La consumación de la independencia, la nueva nación comenzaba su propia vida. Derecho de transición a la independencia. El constitucionalismo. ¿Cómo explicas el constitucionalismo? Son los primeros documentos constitucionales del México independiente y encontramos 1. Acta Constitutiva. 2. Constitución de 1824. Se buscaba que prevalecieran los principios más adelantados, y principalmente inspirado en las ideas del Estado de Naturaleza y del Pacto Social de Rousseau. Constituyentes 1822 a 1824. ¿Quiénes son los constituyentes de 1822 a 1824 más sobresalientes? Encontramos a Miguel Ramos Arizpe y el dominico Mier, fueron el dúo más ilustre del 24. Agustín de Iturbide se proclama emperador. La Constitución de 1824, surgimiento del federalismo. ¿Cuál es el nombre de la Constitución de 1824? Llamada Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué contenía dicha Constitución? Se decidió que México fuera una república federal y que se llamara Estados Unidos Mexicanos. Declaraba que todos los mexicanos eran iguales y que la única religión sería la católica, y concedía la libertad de imprenta, que la soberanía reside esencialmente en la nación, se constituye una república representativa, popular y federal. También establecía la división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. ¿A qué da inicio la Constitución del 24? Al federalismo, que es un principio fundado en la autonomía de los miembros, principio que sigue hasta nuestros días. Dicho de otra manera, es la unión de los estados y pierden su soberanía exterior, pero permanecen libres en su régimen interior y ligados entre sí por un pacto a raíz de su dependencia. Conservadurismo mexicano. La reacción santanista. Constitución 1835-1836. Fundamentos teóricos. ¿Cuáles fueron los fundamentos teóricos con la reacción santanista? El periodo que siguió, casi siempre presidido por Antonio López de Santa Anna, era de violencia, caos y anarquía. ¿Cuál fue uno de los principales motivos del desorden? Fue la forma de elegir al presidente y vicepresidente. Santa Anna asumió 11 veces el ejecutivo de la nación. ¿Quién fue el presidente y vicepresidente de esa época? A. Antonio López de Santa Anna, presidente. B. Valentín Gómez Farias, vicepresidente. ¿Quién fue el primero que expidió disposiciones para evitar la intromisión de la Iglesia en asuntos del gobierno civil? Valentín Gómez Farias,
en una de las múltiples ausencias del presidente. Elementos del Estado conservador mexicano en 1836. Las 7 leyes constitucionales. ¿Cuáles fueron los elementos del Estado conservador en México en 1836? La Constitución fue expedida en 1836. Se le permite a los conservadores tomar el poder y conducir el destino de México. Restituyeron los privilegios y riquezas quienes se vieron afectados en sus intereses durante la época reformista. Con la Constitución centralista en vigor, se pensó que se resolverían los problemas internos de la joven nación, según sus simpatizantes. ¿Por qué Constitución de las 7 leyes? Fue de corte conservador y porque se dividió en 7 estatutos y se menciona como obligación del mexicano profesar la religión católica. Se le da nuevamente privilegios a la Iglesia y al ejército, se vuelve al centralismo. Bases orgánicas de 1843. ¿Por qué bases orgánicas? Porque centralizaban todavía más en el Ejecutivo la administración de las provincias. ¿Con qué otro nombre se le conoció a las bases orgánicas? Bases constitucionales. ¿De cuántos artículos estaba integrada? Por 202 artículos. ¿Qué establecía dicha Constitución? Reiteraba la independencia de la nación y la organización en república centralista, suprimió al supremo poder conservador y declaró que el país profesaba y protegía la religión católica. ¿Qué contenía dicha Constitución? Se concedía el derecho de iniciar leyes al Ejecutivo, a los diputados, a las asambleas departamentales y a la Suprema Corte. El despacio de negocios estaba a cargo de 4 ministros, de Relaciones Exteriores, Gobernación y Policía de Justicia y Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública. Se estableció la Corte integrada por generales y letrados. En materia electoral se dividió la población de México en secciones de 500 habitantes, cada censo se renovaría cada 6 años. Respecto de las garantías de igualdad, libertad y de seguridad pública, señalaba que los detenidos tenían derecho de que los jueces, dentro del tercer día, recabaran su declaración preparatoria. En cuanto a las reformas constitucionales, se estableció que en cualquier tiempo podían hacerse alteraciones a las bases. Con esta Constitución el país alcanza su estabilidad. No fue suficiente para el país conocer la estabilidad. Las bases orgánicas fueron calificadas como un producto militar que provocó un despotismo constitucional. Liberalismo mexicano. Acta de Reformas de 1847, hacia una nueva Constitución. ¿Cómo explicas el Acta de Reforma de 1847? Como es sabido, Antonio López de Santa Anna, siempre fue conservador, pues posteriormente se declara liberal demócrata federalista y en contra de toda monarquía. Posteriormente a esta declaración se convocó un gran congreso el cual se integró por Espinosa de los Monteros, Manuel Crescencio Rejón, Mariano Otero entre otros. ¿Quién fue el creador del Acta de Reformas y qué proponía de ella? Por el gran jurisconsulto Mariano Otero, que en su voto particular proponía, en síntesis: 1. La conservación del sistema federal, el establecimiento de los principios liberales y filosóficos, inspirándose en las constituciones de Francia, las instituciones inglesas y la Constitución norteamericana. 2. Establecer las garantías individuales para todos los habitantes del territorio de la República, y sin distinción de nacionales y extranjeros. 3. La organización de los poderes federales proponía la Cámara de Diputados debiera ser más numerosa. Un diputado por cada 50.000 habitantes, y en el Senado 69. 4. Para la formación de leyes se requería el voto de 2/3 de la Cámara iniciadora y un poco más de 1/3 la revisora. 5. El Ejecutivo, debería suprimirse el cargo de vicepresidente que establecía la Constitución del 24. 6. Facultad del Congreso de la Unión declarar nulas las leyes de los estados que implica una violación al Pacto Federal. 7. La mayor aportación de Otero, el amparo. Los tribunales de la Federación ampararían a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos concedidos por la Constitución. ¿Qué más se puede mencionar del Acta de Reforma? Fue aprobada casi en su totalidad, fue sancionada el 18 de mayo de 1847. La Constitución de 1857. Para hablar de la Constitución de 1857, es necesario remontarnos como en el segundo periodo del siglo XIX, vemos al liberalismo como alternativa política al conservadurismo, siendo el liberalismo en el que encontramos a un Ahora, a un Gómez Farías, a un Lerdo de Tejada, a Benito Juárez y a toda una brillante generación de hombres públicos.
Con el tiempo de la revolución de Ayutla llegó al poder una nueva generación de liberales. El 5 de febrero de 1857, el Congreso promulgó la nueva Constitución con 128 artículos. En ella se declaraba la libertad de enseñanza, de imprenta, industria, comercio, de trabajo y asociación. Con esta Constitución volvía a organizar el país como una república federal. Incluía un capítulo dedicado a las garantías individuales y un procedimiento judicial para proteger esos derechos, conocido como amparo. También apoyaba la autonomía de los municipios. Se formula claramente los derechos del hombre en 29 artículos. Se hace presente la soberanía nacional que se hizo residir esencial y originalmente en el pueblo. Esta Constitución prevaleció hasta la aprobación también un 5 de febrero de 1917. Leyes de reforma. ¿Qué puede señalar de las leyes de reforma? Que una vez que el Partido Conservador decide nombrar presidente a Zuloaga y tomó a la Ciudad de México y obligó a los liberales a instalar su gobierno en Guanajuato. Durante ese tiempo los dos gobiernos pugnaron por controlar el país. ¿Cuál de los dos gobiernos fue el legítimo? El de Benito Juárez, pues tenía como fundamento la Constitución de 1857, en cambio el grupo conservador no tenía la base legal para nombrar presidente de la República. Este conflicto propició una guerra que se llamó Guerra de los 3 años, de 1858 a 1861, o Guerra de Reforma entre liberales y conservadores. Recordemos que Benito Juárez fue liberalista. ¿En cuántas etapas se desarrolló dicha guerra? En 3 etapas. 1. La primera de 1858 a 1859. Se caracterizó por el triunfo de los conservadores y obligaron al gobierno de Juárez a desplazarse por diferentes lugares de la República. 2. Fue 1860. Registro triunfos alternativos de los dos bandos y una división en los conservadores. 3. En 1861 dominó el grupo liberal y derrota a los conservadores. ¿En qué año radicó Juárez las leyes de reforma? En julio de 1859. ¿Cuál fue el objetivo central de las leyes de reforma? Fue organizar políticamente al Estado mexicano. Para ello era necesario destruir el poder económico del clero e impedir su intervención en los asuntos civiles. ¿Qué decretaron estas leyes? La nacionalización de los bienes eclesiásticos y comunales. Los bienes de la Iglesia y de algunas comunidades indígenas fueron puestos en venta por el Estado para producir más. Se prescribió la separación de la Iglesia y del Estado. Se promulgó la libertad de culto. Se estableció el matrimonio como contrato civil. ¿En qué influyeron las leyes de reforma? Transformó radicalmente la estructura social, económica y política de México. Aun y cuando se suprimió los derechos especiales o fueron de las clases privilegiadas, se desarrolló un latifundismo laico, es decir, el campesino pobre no pudo comprar las tierras puestas a la venta, mientras las clases adineradas acapararon esas propiedades. A raíz de esto, ¿qué tipos de clases sociales surgieron? 2 clases sociales claramente diferenciadas. 1. El campesino obligado a trabajar como peón en las haciendas. 2. Los propietarios convertidos en poderosos y adinerados terratenientes. Esto propició el desarrollo capitalista de México y posteriormente, durante el Porfiriato, originaría nuevos problemas sociales que desembocarían en el estallido de la Revolución Mexicana. El Imperio. En manos de Santa Anna, quedaron sin efecto las 7 leyes constitucionales, sancionando nuevas bases de organización política de la República Mexicana. Mismas que fueron rebatidas con el pronunciamiento de la Ciudadela. Se restableció la Constitución exiliando a Santa Anna a Cuba. La legislación porfiriana. ¿Cuáles fueron las legislaciones porfirianas más importantes? Hubo una abundante legislación de esta época y encontramos. 1. La prohibición de la reelección desapareció por etapa. 1878 se prohíbe para presidente y gobernador, y en 1890 toda reelección fue autorizada. 2. En materia fiscal, se suprime las alcabalas. 3. En los códigos civiles, no se permitía la disolución del vínculo matrimonial por divorcio, solo la separación de los cónyuges. 4. En 1889 México recibió un nuevo código en materia de comercio. 5. La legislación minera, fue revisada y modernizada en varias ocasiones, entre otras. Codificación. Concepto moderno de código. Nombre dado a un conjunto de disposiciones legislativas reunidas en un solo cuerpo y destinadas a regir las materias que constituyen el objeto de rama del derecho. Primeros códigos mexicanos civiles,
penales y mercantiles. ¿Dónde encontramos los primeros códigos mexicanos? En la Constitución de Cádiz, se estableció la codificación como modo de formulación del derecho. En el artículo 258 de la Ley Suprema se establecía el Código Civil y Criminal y el de Comercio, los cuales serían un mismo para toda la monarquía, con la cual se excluía la materia procesal. ¿Qué sucedió cuando México alcanzó su independencia en cuanto a la codificación? Nadie dudaba de la necesidad de codificar el derecho y desde un principio se lo propusieron, pero dada la inestabilidad política y las constantes guerras tanto internas como externas, impidieron que se realizara este propósito. Cuando se adopta el federalismo, ¿qué sucede con la codificación? Quedó encomendada a las entidades federativas. ¿Cuál fue el primer código de nuestra patria? Fue el Código Civil de Oaxaca, promulgado entre 1827 y 1828. ¿Cómo surge el Código de Derecho Penal? En 1853, el general López de Santa Anna expide las reglas que deben observarse en la administración de justicia, que después daría lugar al Código de Derecho Penal. ¿Cuándo surge el Código Mercantil? El Congreso de la Unión facultó al presidente Manuel González en 1883, para expedir un Código de Comercio, lo cual hizo en 1884, bajo la denominación de Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos. Pero fue sustituido por el de 1889, que entró en vigor en 1890 y que continúa en vigencia hoy día, pero reformado, que prácticamente no queda casi nada de lo que fue. Principios juristas mexicanos del siglo XIX. ¿Cuáles fueron los principales juristas mexicanos del siglo XIX? Justo Sierra, Pedro Escudero, Luis Méndez, Isidro Montiel, Mariano Yánez, Lucas Alemán, Teodosio Lares. Derecho mexicano en el siglo XX. Crisis del liberalismo y nacimiento del positivismo en México, acción social y política de los católicos. ¿Cómo explicas la acción social? El liberalismo trae consigo las desigualdades sociales. Se creó un profundo estado de injusticia, ahora llamada social, porque afecta a grandes masas de desheredados, el proletariado, al carecer de las oportunidades y de los medios que contaban los capitalistas. Para 1910 el modelo liberal positivista había fracasado. El surgimiento de los conflictos sociales, las cuestiones obreras y agrarias, de tal suerte que Carranza y su gente tuvieron el tino de convertir una revolución política en social. ¿Qué puedes explicar de la política de los católicos? Como es sabido, Comte fue el creador del positivismo, proponía una religión laica. Los ministros de esta nueva religión deberían ser los filósofos positivistas, los cuales constituían el poder espiritual. La Constitución de 1917. ¿Qué puedes explicarte de la Constitución de 1917? En 1916 los revolucionarios se reunieron en Querétaro para retomar la Constitución de 1857, y es hasta el 5 de febrero de 1917 que se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué impacto produjo la nueva Constitución? Fue el primer documento jurídico que recogió las demandas obreras y campesinas, grupos populares mayoritarios. ¿En qué radica la importancia de dicha Constitución? En que garantiza los derechos sociales, los derechos individuales, libertad, igualdad, etc. Las garantías individuales salvaguardan al individuo frente al Estado. Las garantías sociales preservan los derechos de las clases sociales débiles de la sociedad, como lo son los trabajadores y los campesinos, frente a las clases económicamente poderosas. ¿Cuáles fueron las demandas más populares e importantes? El derecho a la educación, al trabajo y a la tierra. ¿Qué facultades confiere la Constitución al Estado? Le confiere la facultad al Estado para intervenir en la vida económica del país, y la obligación de proteger a obreros y campesinos frente a las clases propietarias. ¿Qué otros puntos relevantes contienen esta Constitución? 1. La expropiación y nacionalización, solo en los casos de utilidad pública. 2. La expropiación significa desposeer de una propiedad a su dueño a cambio de una indemnización. 3. La nacionalización es el acto por el cual el Estado, como representante de la nación, se convierte en propietario de empresas, bienes o servicios que estaban en manos de particulares, extranjeros o nacionales. ¿Qué sucede el 1 de mayo de 1917 una vez promulgada la Constitución? Venustiano Carranza asume la presidencia, y su gobierno busca consolidar el poder político-militar del Estado mexicano. La legislación posrevolucionaria
Surgimiento de un derecho social, idearios de Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. El derecho social, surge a raíz de los movimientos que se suscitan con la Constitución de 1917. ¿Qué puedes explicar de Emiliano Zapata? Fue un dirigente campesino que durante el porfiriato había estado luchando para evitar el injusto despojo de tierras por parte de los hacendados latifundistas. Organizó el Ejército Libertador del Sur. Cuando Madero llega a la presidencia, Zapata desconoce su gobierno y proclama el Plan de Ayala. Reclamaba la devolución de las tierras a los campesinos que habían sido despojados de ellas. Su lema era: la tierra es de quien la trabaja, pues la república debía satisfacer, antes que nada, las demandas agrarias. Fue considerado el padre del agrarismo mexicano. Venustiano Carranza. Nace en familia de hacendados norteños en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en 1917, instala en la ciudad de Querétaro un congreso constituyente, en el cual dicta la nueva constitución política, dando a la revolución un carácter legal. Liquidó los bancos nacionales, para crear el Banco de México, único autorizado para emitir el papel moneda. Inició la protección de las riquezas naturales, especialmente el petróleo. Obliga a los extranjeros a sujetarse a las leyes mexicanas, cuando establecieran negocios o residencia en México, renunciando a sus derechos del país de origen. Gobernó del 1 de mayo de 1917 a 1920, pero no logró pacificar totalmente al país. Al tratar de designar al sucesor para la presidencia del país se desató una rebelión armada, encabezada por Calles, Obregón y Adolfo de la Huerta, que querían para sí el poder. ¿Quién fue Plutarco Elías Calles? Fue presidente de México de 1924 a 1928. Durante su gobierno se multiplicaron las organizaciones obreras y campesinas. En 1925 creó el Banco Central, el Banco de México, reguló las actividades financieras y la emisión de la moneda. Inició la construcción de la red de carreteras y de las primeras grandes presas para regar la tierra. Propició la fundación del Partido Nacional Revolucionario, PNR hoy PRI. Enfrentó la rebelión cristera, que fue un movimiento utilizado por el clero para protestar con relación a las disposiciones constitucionales relativas a la educación y culto. Porque no se le reconocía personalidad jurídica a la Iglesia, y se prohibía el culto. Calles estableció castigos para quienes no las respetaran, las leyes. Los católicos se levantaban en armas, el ejército intenta detenerlos y el conflicto se hizo más intenso. Empezó la rebelión cristera, llamada así por el grito de combate que era: ¡Viva Cristo Rey! La rebelión duró 3 años, hasta que se llegó a un arreglo entre Estado e Iglesia. Consolidación del sistema presidencial en México. El sistema presidencial ha permitido a nuestro país un desarrollo paulatino hacia el desarrollo, ya que nos permite elegir libremente a nuestros representantes y presidente de la República, y el cual es en un periodo de 6 años y volvemos a elegir nuestros siguientes representantes. Aunque todavía existen muchos problemas graves, pero sin duda la vida ha mejorado, a través del tiempo. El México del hoy, el país en que vivimos, es el resultado de las luchas y los esfuerzos de nuestros antepasados, que se arriesgaron y otros muchos que perdieron su vida, por sus ideales para una mejor forma de vida, para las generaciones posteriores. ¿Qué puedes explicar de Lázaro Cárdenas? El 1 de diciembre de 1934 asume a la presidencia. Los ideales revolucionarios alcanzaron su máxima expresión, ya que las demandas obreras y campesinas fueron satisfechas. En 1935 logra expulsar del país a Calles y terminó así con el maximato. En 1937 nacionalizó las compañías ferroviarias y entregó a su administración al sindicato obrero. En 1938 decretó la expropiación petrolera. Incorporó a los trabajadores y a los campesinos al crear la CTM y CNC. Se empeñó en resolver los problemas agrarios, se fundaron ejidos. Se preocupó por multiplicar escuelas, sobre todo rural, y la enseñanza técnica.